Hola muchachos, hace un par de semanas atrás hice un video que corresponde a la tensión que se ha dado entre Taiwán y China. Estamos a puerta de un nuevo conflicto militar. Le voy a dejar el video acá para que se den cuenta de lo que le estoy hablando, porque allí doy datos específicos, entre ellos por ejemplo la cantidad de soldados que tiene un país con otro. Recordemos que Taiwán es una isla y está apoyado logísticamente por Estados Unidos. Eh, Hay una tensión militar entre ambos países. Les voy a dar un dato muy interesante. Esto ha salido a nivel internacional. ¿Ya? Eh, Sigue creciendo en la madrugada del día de ayer. Se han estacionado unos 80 kilómetros de Taiwán en las costas de las islas Yu, situada al sudeste de Taiwán, según se ha informado la agencia de noticias de la isla SNA. Fuentes militares citadas de la agencia aseguran que además hay otros destructores, buques de inteligencia, fragatas y misiles del Ejército Popular de Liberación de China, que fueron enviados en los últimos 2 días en las aguas avistados en esa zona, especialmente en la isla Lanyu, a 80 kilómetros de la ciudad de Huailien, en la costa este de Taiwán. ¿Estamos frente a un conflicto? Miren, hay ciertos elementos estratégicos. Primero, es una isla. Posicionar buques estratégicos en ciertas localidades da ciertas categorías o ciertos puntos estratégicos que se podrían abarcar el día de mañana. Por eso es importante que vean el video que le he dejado a este lado. ¿Por qué es importante? Porque allí doy datos de cuántos soldados realmente tiene Taiwán, que es casi toda la población, por no decir toda, menos los infantes y los niños más pequeños, pero toda la ciudad o todo el pueblo de Taiwán está preparado para esto. Sería una guerra distinta a lo que lleva Ucrania con Rusia, conceptualmente por dos elementos. Rusia lo que está haciendo es usar el temor de la guerra nuclear bajo el concepto de sus misiles para que un tercer país no lo invada. Se ha comprobado y se ha probado que la tecnología rusa es un fracaso. Su-35 botado, el Tor totalmente abandonado, los tanques 72 que fueron actualizados, los 80 también hoy día totalmente destruidos. Lo que le pasó a Rusia, creyendo que era una gran potencia, todos teníamos, o la mayoría tenía ese concepto. Hay varios youtubers que decían, no, Rusia lo va a arrasar. Hasta el día de hoy no lo arrasa y no lo va a hacer por los elementos mencionados. No tiene la capacidad militar. Y el segundo elemento, que Rusia no tiene el poderío que decía tener. No hay una preparación del ejército en sí mismo. No hay una preparación de tecnología de alta gama. Los MiG-35, los Su-35 o incluso el Su-34 han sido derribados. Se suponía que esos cazas eran la nueva generación y por algo hay un fracaso de Egipto del Su-35 que no lo quiere comprar. Al Su-35 le obligaron a la Fuerza Aérea Rusa a comprarlo. Esa es la práctica. Salió un artículo bastante extenso de un análisis de estos tipos de cazas. Y como fuera poco, CIPRI termina diciendo de cierta forma que Rusia, a pesar de lo que digas o demuestra a nivel global, hoy día de cierta forma no es lo que era en el año de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace Rusia es asustar. Ahora le va a colocar misiles de largo alcance a todos los buques de su armada. Le destruyeron un buque madre, que era el ejemplo de ese país. Se lo destruyeron los ucranianos. Entonces, acá la cosa es diferente. Estratégicamente, China
Por eso es muy interesante el artículo, lo tengo en Patrón, ahí sale completo el análisis. Ahí sale, lo voy a dejar el link para que lo puedan revisar y ver. Allí estratégicamente China tiene que desplazar soldados, suministro. Y hay un elemento que no tiene Rusia. China tiene embarcaciones. Mirán los buques de guerra, por supuesto. Pero fuera de las embarcaciones que tiene los buques de guerra, transporte, todo buque, todo bote puede ser usado en caso de una invasión a la Taiwán. En ese análisis se habla de eso. O sea, el barco que anda pescando hoy día en las aguas entre Perú, Chile, Ecuador y Colombia y Argentina podrían ser usados como transporte de personal. Estratégicamente tendría que posicionarse con todo esto, o sea, hacer todo este gran embalaje y llevarlo todos los botes hacia allá. Sería de alto costo. Esta sería una guerra brutal. Esta sería una guerra distinta. Esta sería una guerra, la verdad las cosas, totalmente asesina. No es Ucrania. Taiwán no es Ucrania. Taiwán está apoyado directamente por los Estados Unidos. Estados Unidos está movilizando aviones en esa zona. Y además Taiwán tiene aviones de combate F-16 en ese país. Un país que toda la población, menos los infantes o los niños menores, están listos para un conflicto. Estaba leyendo un artículo de Taiwán donde le hacían unas preguntas a la gente en la calle. Decía, yo por defender mi país estoy listo para morir. Nos hemos preparado por años para esto. Eso no lo tenía Rusia. Rusia se encontró con un elemento que no pensaba. Ellos se creían potencia. ¿Son una potencia? Sí, nuclear. Militar, también. Tecnológica, no. Y cuestionable. En todo sentido. ¿De qué sirve tener supuestamente el MiG-35? Era la alternativa de ir reemplazando los MiG-29. Hoy día nadie lo quiere. Discúlpenme, pero es así. India ya no quiere en ese proyecto. India se bajó del proyecto la Su-57. Es así. También Egipto está reclamando por el sistema de radar que tiene los aviones de combate que lo compraron los rusos. Están reclamando por el sistema de tecnología o transferencia tecnológica. Están reclamando. Y además hay un elemento que Rusia, a diferencia de los chinos, que no tiene, que Rusia le ha afectado de cierta forma todo lo que significa el tema de las transacciones económicas. Es decir, los bancos no le están enviando el dinero por compras o otro elemento. Los chinos, otro tema, Cipri también decía que China es uno de los que fabrica más armas a nivel global. Pero son tan malas que les da lo mismo. En resumidas cuentas, tienen mucho material, pero de baja categoría. Hay un informe de Cipri del año 2022, interesante, léanlo, búsquelo por Google y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, estos elementos, a diferencia de entre Rusia y China, China tiene la capacidad de desplegarse a gran cantidad. Pero estamos hablando, para desplegarse a Taiwán, tendría que hacer un despliegue, según el artículo, entre 5 y 15 mil soldados de una sola vez y en forma secundaria otro grupo que podría llegar entre los 70 y 80 mil soldados de una sola vez. Porque si China quiere invadir a Taiwán y se lo hace por pequeños grupos, por 30 o 15, no le va a alcanzar. ¿Ya? Según lo que el articulado dice que China tiene que ir posicionándose en puntos estratégicos. Y para hacer una invasión a Taiwán tiene que tirar todo, como decimos nosotros, y los argentinos también, la carne a la parrilla. Es decir, tendría que movilizar fácilmente casi 4 o 5 millones de personas o soldados a esa zona. Porque Taiwán no se la va a hacer fácil. ¿Ya? Taiwán no se la va a hacer fácil. Y eso nos complicaría todo de cierta forma globalmente, porque es un conflicto que está y que nos podría afectar a todos.
Esa tensión entre China y Taiwán y Pekín, que envía un buque destructor frente a las islas, es una provocación directa. Por eso la pregunta es, ¿estamos a puerta del nuevo guerra? Les recomiendo el artículo. Ahí sale el artículo cuántos soldados tiene que movilizar China hacia Taiwán, porque es una isla, y cuánto tiene que hacerlo por bloques, ¿ya? O por oleada, como ustedes quieran llamarle. ¿Cuántos tanques tiene que movilizar? ¿Cómo está preparada la gente de Taiwán? Es interesante el artículo. Le estoy dejando el video, como le dije, acá, para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo. La pregunta es, ¿estamos a puerta de un nuevo conflicto militar a nivel global? China no es Rusia. Rusia ha demostrado que es incapaz de llevar una guerra. Siria, un fracaso. Ucrania, otro fracaso. Y había muchos que admiraban la tecnología rusa. Hoy día la cuestionan.